Mis padres dijeron que no tenían suficiente dinero y nos pidieron a mi hermana y a mí que eligiéramos a una de nosotras para que dejara la escuela. Mi hermana lloró y quiso seguir estudiando, ya que yo era la mejor alumna del curso. Tuve que dejar la escuela y ponerme a trabajar. Más tarde mi hermana se graduó de una universidad de tercer nivel. Se casó con un miembro de una familia adinerada, pero no soportó la soledad y tuvo una aventura. Su adinerado esposo la encarceló y apenas pudo ver la luz del día. En cuanto a mí, comencé siendo camarera y servía platos. Poco a poco me convertí en la presidenta de una empresa que cotiza en bolsa. También fui cortejada con una mentira de alto perfil por una persona adinerada de segunda generación del círculo social de Pekín. Todos decían que había vivido la vida de la protagonista femenina de una novela negativa. Más tarde, por celos, me empujó al mar. Ignoró mis gritos de auxilio. Y que me ahogara. Cuando volví a abrir los ojos, recordé cuando mis padres dijeron que querían comprarle una casa a mi hermano menor y nos pidieron a mi hermana o a mí que dejáramos la escuela. Mi hermana no dudó y dijo: «Mamá, déjame ir a trabajar. Ganaré dinero para comprarle una casa grande a Titán». Entonces se dio la vuelta y me sonrió con aire maniático. En esta vida me toca ser la protagonista de una novela negativa. Casi me parto de risa. Le gusta trabajar mientras sufre humillaciones y el acoso de una generación rica, violenta y demente. No es diferente. Me gusta ir a Harvard. Una mamá y un papá. Ya no quiero estudiar. Quiero salir a trabajar. Serapina tomó felizmente la mano de nuestra madre biológica. Sin poder contener la emoción. Se giró y me miró. Estaba allí de pie y se rió un poco maniáticamente. Aurora. Esta vez me toca ser la protagonista de una novela negativa. Mis padres no entendieron lo que decía. Pero yo sí. Igual que yo. Ella también renació. No dije ni una palabra y observé en silencio la actuación de Serapina. Mi madre se quitó la mano de encima y pareció extrañada, pero insistías en estudiar. ¿Verdad? Serapina se quedó atónita. Se giró y me miró de nuevo. Luciendo un poco culpable. Yo. Ya lo descubrí. Mamá. Ya no quiero estudiar. Voy a trabajar y ganar dinero para comprarle una casa grande a Titán. Titán. Nuestro hermano menor, que acababa de empezar la secundaria, estaba sentado con las piernas cruzadas. Miraba a Serapina con distafonía. Serapina. Será mejor que cumplas lo que dijiste. Serapina asintió frenéticamente y corrió hacia Titán. Tirando con cuidado de su nueva chaqueta Adidas. No te preocupes. Soy tu segunda hermana. Definitivamente tendré todo en cuenta sobre ti. Aurora es tan aburrida y testaruda. No sabe ser nada flexible. Incluso con una buena oportunidad en sus manos, seguramente la desperdiciará. Indiferente. Definitivamente lo haré mejor que ella. Sonreí junto a ellos. Flexible. ¿Acaso su supuesta flexibilidad le impide usar trucos sucios para casarse con alguien de una familia adinerada? ¿Usar el dinero de la familia para tener una aventura con acompañantes masculinos? ¿Y finalmente ser encarcelada en casa por su esposo hasta la muerte? Sonreí y miré a mis padres. ¿Qué dudaban? Mamá y papá. Como mi hermana dijo que ganará dinero para comprarle una casa grande a Titán en el futuro, que escriba una promesa. Por aquí. Es bueno para todos. Serapina se quedó atónita y me miró con incredulidad. Le sonreí en silencio. Ella comprendió enseguida y un destello se reflejó en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, Titán a su lado aplaudió alegremente. ¡Qué buena idea! Oye. Serapina. Date prisa. Escríbeme una promesa. Titán empujó a Serapina y parecía un poco molesta. Somos una familia. ¿Para qué escribir una promesa? Claro. Quiero decir lo que digo. Mamá. Papá. ¿No confías en tu hija? En cuanto terminó de hablar nerviosa, añadí lentamente, solo estoy siendo amable. Después de todo.
Serapina tiende a perder el interés rápidamente. ¿No quería ir a la escuela hace un momento? ¿Y ahora está deseando salir a trabajar? Serapina finalmente no pudo contenerse y me miró con enojo. Aurora. ¿Qué quieres hacer? Ya basta. Mi padre golpeó la mesa con rabia. Con una mirada en los ojos. Mi madre se levantó y fue al dormitorio a sacar una nota alta para papel y bolígrafo. Creo que Aurora tiene razón. Serapina. Debes hacer una promesa por escrito por si luego incumples tu palabra. Sí. No lo haré. Mi madre resopló distafonialmente. Ustedes dos son mis hijos. No sé cómo eres. Date prisa y escribe la promesa. O no cenarás esta noche. Serapina apretó los puños con fuerza y me miró fijamente un buen rato. Al final, a regañadientes, escribió la promesa y le puso la huella dactilar. Cuando nuestros padres lo vieron, el cálculo en sus rostros ya no podía ocultarse. Sonrieron y rieron al mirar la promesa escrita. Bien. Bien. Nuestro titán tendrá una casa grande para casarse en el futuro. Miré a las 3 personas que estaban de muy buen humor. Y luego a Serapina, que estaba triste a su lado. Y sonrió. ¿Y qué si ella era más favorecida que yo? En esta familia que valora más a los hijos que a las hijas. Ella. Serapina. No es esencialmente diferente a mí. Para Serapina, el arte visual es lo máximo. Nací solo unos minutos antes que ella. Pero ambas somos niñas. Delante de nuestros padres, que valoran más a los hijos que a las hijas, nos consideran completamente perdedores sin dinero. Al principio. Su actitud hacia Serapina y hacia mí era la misma. Les desagradaba por igual. Hasta que mi madre volvió a quedar embarazada. Para complacer a nuestros padres, dijo Serapina. Debe ser un hermano menor. Así que después del nacimiento de Titán, el tratamiento de Serapina mejoró mucho en comparación con el mío. Empezó a pensar que era diferente a mí. Que nuestros padres la amaban. Y que yo la frenaba. Pero ella olvidó que nuestros nombres ya nos destinaban a ser una especie de vergüenza. Ante los intereses, nuestros padres solo elegirán a su preciado hijo, Titán. Ya sea sacrificando a Aurora o a Serapina. A ellos no les importa. Observé cómo mis padres guardaban cuidadosamente la promesa escrita. Y luego me di la vuelta para hablar con Titán sobre una gran cena para celebrar la futura casa grande. No pude evitar sonreír e imité lo que dijo Serapina en mi vida anterior: mamá. Como mi hermana ya no necesita estudiar, dejémosle todas las tareas de la casa. Llevaré la ayuda de mi hermana para estudiar y me esforzaré por entrar en una buena universidad. Mi madre lo pensó y asintió. Ya no tienes que hacer las tareas del hogar. Déjalo todo en manos de Serapina. Mi padre no puso objeción y se levantó para acariciar sus mechones. De acuerdo. Llevaremos a Titán a comer. Serapina. Limpia la casa rápido y sal mañana a buscar trabajo. En cuanto los 3 se fueron, Serapina pateó una silla con rabia. Aurora. ¿Qué quieres decir? Tú también renacido. ¿Verdad? Intentas hacerme daño a propósito. Asentí y no pensaba ocultarlo. Quiero que lo vea con claridad, como personas renacidas. En este juego, ¿quién será el ganador? Árbol. Serapina me miró con fiereza. Y finalmente apretó los dientes y dijo: está bien. Aurora. Tú también tienes suerte de renacer. Pero he ganado. He tomado la iniciativa y he seguido tu camino en la vida. Esta vez. Solo esperas repetir mi camino. Solo porque me engañaste para que escribiera esa promesa ahora mismo. Incluso si tengo éxito en el futuro. Nunca te dejaré ganar ni un centavo. Sonreí. Parecía haberlo olvidado. En la vida anterior. Cuando insistió en ir a la escuela y me pidió que trabajara, ¿no instigó también a nuestros padres a que me hicieran escribir una promesa de entregar mi sueldo mensual a la familia y apoyarla para que estudiara? Y lo dijiste solo porque renaciste. ¿Vivirás la misma vida que en la anterior? Ya conozco su final. ¿Cómo podría seguir la trama original paso a paso?
Además, no soy ella. Al ver que la ignoré, Serapina probablemente pensó que estaba asustada. Se dio la vuelta. Fui a la cocina a buscar una escoba. Y me la puse en la mano. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y haz las tareas del hogar. Le sonreí con frialdad y la golpeé directamente con la escoba. Aurora. ¿Qué haces? Me pegaste. Te estoy pegando. ¿No oíste lo que dijo nuestro querido padre? Le pidió a Serapina que hiciera las tareas de la casa. No yo. ¿Entiendes? Tú. Serapina estaba tan enojada que quería regañarme. Hice un gesto para agitar la escoba de nuevo. Y ella estaba tan asustada que se protegió rápidamente. Lo haré entonces. Aurora, te lo digo. Solo puedes ser arrogante por ahora. Cuando sea presidente, mira cómo te trato. Enfadada, agarró la escoba y empezó a hacer las tareas de la casa. Sonreí. Me di la vuelta y volví al dormitorio para seguir con mi tarea. Igualito a Titán. Serapina siempre ha sido una abusadora que se mete con los débiles. En mi vida anterior, creía que era la hermana mayor. Y como hermana mayor, debería ser como una madre y tolerarlos. Pero lo que recibí a cambio fue su explotación sin escrúpulos. Para gente como ellos. Aunque sean mis propios hermanos. No debo ser blando de corazón. Además, en el momento en que Serapina me empujó al mar, el vínculo que nos unía se rompió. En cuanto a Titán. Un inútil infinitamente consentido que depende de ser hombre. Se arruinará sin que yo tenga que hacer nada. Solo necesito cumplir con el mayor arrepentimiento de mi vida pasada. Eso es estudiar. Presentar el examen de admisión a la universidad. Y fui a la universidad. Porque empecé una vida ajetreada estudiando a diario. Mis notas son muy buenas. Mientras siga así, puedo entrar en Harvard. Pero en mi vida anterior. Serapina insistió en ir a la escuela y me pidió que trabajara. Mis padres no dudaron en ir a la escuela y dejarme. Mi director vino a casa varias veces para convencerlos. Pero no me escucharon y no les importó en absoluto el honor que yo podía aportar a la familia. Al fin y al cabo, a sus ojos. Debe ser su preciado hijo Titán quien traiga gloria a la familia. Por muy excelente que sea su hija, con el tiempo se casará y formará parte de otra familia. Y la decisión de Serapina no fue porque le gustara estudiar. Simplemente en ese momento, no quería soportar las dificultades del trabajo. Pero en esta nueva vida, para convertirse en presidente como yo y ser cortejada por una segunda generación rica y de bajo perfil, ella decidió con determinación trabajar. Empezó a verse obligada a madrugar todos los días para cocinar y hacer las tareas del hogar. Después de terminar, antes de poder descansar. La obligaron a salir de casa para buscar trabajo. Pero después de buscar mucho tiempo, no encontró un trabajo que la satisficiera. Estaba tan enfadada que corrió a la habitación y rebuscó entre mis deberes en el escritorio. Aurora. ¿Cómo conseguiste trabajo en aquel entonces? ¿Por qué no puedo encontrar uno decente después de varios días buscando? ¿Decente? Tenía curiosidad por saber qué tipo de trabajo consideraba ella decente. Así que le pregunté. Serapina se movió el pelo distafonialmente. Naturalmente, habiendo cumplido mi obsesión. Debería ser un trabajo que pague más de 10.000 $2 al mes. Lo ideal sería poder trabajar un día y descansar otro. No soporto trabajar todos los días. Todavía quiero salir y divertirme. Yo también debería irme. Está soñando despierta. Ya es suficiente que haya tiendas dispuestas a contratar a una menor que abandonó sus estudios. Ella todavía sueña con alcanzar el éxito de golpe. Le recordé amablemente a Serapina. Eres solo un desertor menor de 18 años. Cuando empecé, también empecé como camarero sirviendo platos. Pero Serapina no escuchó en absoluto. En cambio, se burló de Aurora. Eres muy pobre. Solo conseguiste trabajo de camarero. Indiferente. Soy mucho mejor que tú. Debería al menos ser gerente directamente. Estaba tan enfadado que me reí.
Una persona sin experiencia laboral quiere ser gerente y dirigir a otros directamente. No lo entiendo. Pero elijo respetarlo. En fin. No soy yo quien está más ansioso ahora. Serapina no encontraba trabajo nunca. Y el más insatisfecho era Titán. Durante la cena de esa noche. Tan pronto como Serapina puso el tazón de arroz en la mesa y estaba a punto de sentarse, lo tiró bruscamente. Oye, dirígete y cumple. Serapina. Llevas más de medio mes sin hacer nada. ¿Por qué no has encontrado trabajo todavía? ¿Cuándo podrás comprarme una casa grande? Nuestros padres, a su lado, también estaban muy insatisfechos. Mi madre incluso la regañó. Eres buena, menos por nada menos. Solo sabes comer y usar las cosas de casa sin generar ningún valor. ¿Por qué eres tan inútil? Serapina se secó la cara con agravio. Y las lágrimas seguían acumulándose en sus ojos. Mamá. No es fácil encontrar trabajo ahora. He hecho todo lo posible por encontrarlo. No es mi culpa. Yo también quiero mucho ganar dinero rápido. Sonreí y se lo expliqué a nuestros padres. Mamá y papá. Mi hermana me dijo antes que quiere un trabajo que pague más de 10,000 y que le ofrezca un salario mensual, preferiblemente que le permita ser gerente. Quizás no haya muchos trabajos así que aún no ha podido encontrar uno. Serapina se levantó furiosa del suelo y caminó hacia mí. Antes de que pudiera decir nada, mi madre le dio una bofetada. Serapina. ¿En qué demonios estás pensando? ¿Quieres ganar más de 10.000 yuanes al mes? Mira qué clase de persona eres. ¿Un trabajo con tanto sueldo contrataría a alguien como tú? Mi padre también dijo fríamente a su lado, con razón llevas más de medio mes sin encontrar trabajo. Maldita sea. Solo eres una mujer. Pero aún te crees una princesa y tienes expectativas tan altas. Debes encontrar trabajo mañana. O no vuelvas. Cuando mi madre oyó esto, agarró a Serapina y la sacó de la casa. Serapina lloró y gritó en la puerta, golpeándola y pateándola. Pero todos permanecieron indiferentes. Al cabo de un rato, el sonido del otro lado de la puerta desapareció. Serapina se rió. Después de todo, debería saber muy bien que nuestros padres siempre han sido personas sinceras. Cuando volví a mi habitación después de cenar, vi que Serapina me había enviado un montón de mensajes. Todos me regañaban, diciendo que la incriminé deliberadamente. Pero las palabras las dijo ella sola. Y era ella quien aún no había encontrado trabajo. ¿Cómo podría incriminarla? En lugar de enojarme, le envié a Serapina el nombre del restaurante donde trabajé de camarero en mi vida anterior. A cambio, estaba tan enojada que me envió un montón de palabrotas. Sonreí y no me lo tomé tan a pecho. Después de todo, pronto estaría demasiado ocupada para regañarme. Claro que sí. Para poder irse a casa. Al día siguiente fue a trabajar de camarera al restaurante donde yo trabajaba en mi vida anterior. Sin embargo, parecía que Serapina estaba resentida y vino a amenazarme esa noche. Con tal de acercarme a Damien. El rico de segunda generación del círculo social de Pekín. Solo esperas a que te mate. La miré con frialdad. La aparté y seguí revisando. Es realmente ridículo que depositara sus esperanzas en ese violento, loco y paranoico, rico y pervertido de segunda generación. Damien. Me pregunto si ella, que ni siquiera quiere servir platos, podrá soportar la tortura de Damien. Serapina empezó oficialmente su carrera laboral. Regresaba cada día más tarde. Sabía lo que estaba pensando. Solo quería aprovechar esta oportunidad para no tener que ir a casa a hacer las tareas del hogar y cocinar. Quería delegarme todas esas tareas. No me importó en absoluto. En cambio sonreí y les dije a mis padres, que se quejaban de que no venía a casa a hacer las tareas del hogar. Quizás quiere ganar más dinero para mostrar su piedad filial a mamá y papá. Antes, cuando iba a la escuela, pasé por allí y vi un anuncio de empleo en un restaurante. Un camarero ganaba 3 yuanes al mes. Además, los más capaces trabajan más.
Y más hacen. Cuanto más ganan. Hago especial hincapié en la palabra 3. Un 0. Ni se te ocurra pensar que Serapina pudo ocultar su sueldo. Cuando mis padres oyeron esto, estaban rebosantes de alegría y empezaron a discutir qué hacer con el sueldo de Serapina. Titán, a su lado, no tenía un concepto claro del dinero. Simplemente estaba sentado con las piernas cruzadas, mordiendo un palillo y diciendo: quiero comprar el acorazado de Star Wars de Lego. Que Serapina use su sueldo para comprármelo. Mis padres sonrieron y accedieron rápidamente. Le pusieron un poco de carne en el plato. De acuerdo. Está bien. Si te gusta, cómpralo. Lo que le guste y quiera Titán. Dile a tu segunda hermana que te lo compre. No pude evitar reírme por dentro. Si no recuerdo mal, ese acorazado cuesta casi 10 yuanes. Serapina necesitará varios meses de salario para costearlo. Afortunadamente, después de haber cumplido en mi vida anterior, no sabían mi salario exacto. Y ahorré dinero en secreto para mí. Más tarde, sufrí acoso sexual en ese restaurante y sin dudarlo cambié de trabajo. Luego conocí a un buen jefe que me ayudó a emprender un negocio paso a paso. Excepto por las transferencias regulares de dinero a la familia. No tuve ningún otro contacto con ellos. Pero Serapina era diferente. Después de todo, ella no era yo. No tenía grandes habilidades. Tampoco buena suerte. 7 al mes pasaron rápidamente. El día que Serapina recibió su salario. Tan pronto como llegó a casa, nuestros padres la detuvieron y le pidieron que entregara todo su sueldo. Serapina se mostró muy reticente y dudó un buen rato. Mi madre la golpeó directamente. Tras golpearla hasta convencerla, Serapina sacó el dinero. Mi madre sonrió y se lo arrebató. Se lamió los dedos y empezó a contar. Después de contar, su rostro se ensombreció al instante. ¿Qué pasa? ¿Por qué solo hay uno? 500 yuanes. Serapina se cubrió la cara. Y sus ojos parpadeaban constantemente. Ahí. Solo hay uno. 500 yuanes. Va. ¿A quién engañas? Debería haber al menos 3. 0 yuanes. Bien por ti, Serapina. Estás teniendo pensamientos un poco raros. Serapina se quedó atónita un momento y se giró para mirarme. Aurora. ¿Eres tú otra vez? ¿Me estás tomando el pelo otra vez? Solo trajiste 2. 0 yuanes cuando trabajabas antes. Perra. Mis padres no entendían nada de qué hablaba. Solo sabían que había escondido dinero. La golpearon directamente 2 veces. Luego comenzaron a registrarla. Pronto, adamamos ahí. Encontraron la otra parte de su sueldo en su calcetín. Qué buen menos por nada menos. Incluso te atreviste a hacer algunas bromas. Déjame decirte, da tu salario honestamente de ahora en adelante. ¿Me oyes? Has escrito una promesa. Mi madre le escupió con asco. Llamó a Titán y a mi padre. Y estaba listo para salir a comer algo grande. Titán también escupió una imitación. Mi padre se fue sin decir palabra. Tras oír el sonido de la puerta al cerrarse, Serapina me fulminó con la mirada. Aurora. ¿Qué haces ahí parada? ¿Por qué no me ayudas a levantarme rápido? La miré desaliñada y sonreí. ¿No tienes manos y pies? ¿No puedes levantarte sola? Serapina. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Solo sabes darme órdenes? ¿Por qué no supiste resistirte delante de ellos ahora mismo? Serapina caminaba histéricamente. Rodó por el suelo varias veces. Se levantó. Y levantó la mano para abofetearme. Yo tampoco fui educado y la aparté. Serapina. ¿Por qué te enojas? ¿Qué derecho tienes a estar enojada? Mientras me estaban golpeando. ¿No estabas animando a mi equipo e incluso ayudándolos a ganarme? Comparado contigo.
Ya es muy amable de mi parte quedarme de brazos cruzados. Te aconsejo que no pienses en hacerme bromas. Después de todo, sabes que nuestros padres solo tienen a su preciado hijo en sus ojos. En cuanto a ti, o te vuelves fuerte o te apegas a alguien sin poder. De lo contrario, eres un inútil. Serapina se quedó atónita por un momento. Y luego me abrazó con entusiasmo. ¿Sabes cómo conocer a Damien? Sí. No había cumplido mi obsesión. Debes tener una forma. Fuiste tan cercano a él en tu vida anterior. Debes tener una manera de permitirme conocerlo de antemano. Aurora. Eres mi hermana. Debes ayudarme. Es muy gracioso. Después de renacer. ¿Por qué sigues siendo tan ingenua? Pero ya que quiere acercarse tanto a Damien. Claro que no la detendré. Aparté su mano y dije lentamente. Ese rico de segunda generación, de la élite social de Pekín. Su círculo social está en Pekín. Si quieres conocerlo con antelación, tienes que ir a Pekín. Recuerdo que Damien me lo contó después de graduarse del instituto. Pasaba prácticamente todo el día en bares. ¿De verdad querías encontrártelo por casualidad? Puedes intentarlo. Serapina asintió con entusiasmo. Y luego me miró con recelo. No me estás tomando el pelo, ¿verdad? He oído que Damien tiene una vida privada muy limpia. ¿Cómo puede ir a bares y pasárselo en grande todos los días? Arqueé las cejas y sonreí. ¿Conoces mejor a Damien? ¿O lo conozco yo? También dijiste que lo que oíste son solo noticias difundidas. ¿Lo creas o no? Tú decides. Si no lo crees, no importa. Siempre has creído que eres mejor que yo. No. Entonces encuentra la manera por tu cuenta. Me di la vuelta y entré en el dormitorio. Cerré la puerta con llave. Solo faltan 100 días para el examen de admisión a la universidad. No tengo tiempo para preocuparme por lo que hace Serapina a diario. Ata estaba viviendo por primera vez la intensidad de los días previos al examen. Todos los compañeros de la clase se esforzaban mucho para resolver ejercicios de práctica y repasar. No tenían tiempo para prestar atención a nada más. Yo no era la excepción. Todos los días al despertar memorizaba libros y los repasaba. Incluso deseaba poder vivir en la escuela. En cuanto a Serapina, no tuve tiempo de prestarle atención en absoluto. Solo que de vez en cuando, al cenar en casa los fines de semana, me encontraba con mis padres regañándola. Estas cosas también pasan bastante a menudo en mi vida anterior. Lo único que había cambiado era que la persona regañada ya no era yo. Un día al llegar a casa después de estudiar por la tarde, vi a Serapina sentada en el sofá con todo el cuerpo en tensión. En cuanto me vio regresar, se levantó del sofá de un salto y me miró. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero después de esperar mucho tiempo, no logró articular palabra. Al ver su aspecto nervioso, pensó en la época. Lo entendí. En esa época de mi vida anterior, el recién llegado encargado del vestíbulo del restaurante siempre buscaba oportunidades para aprovecharse de mí. No dije nada. Solo la miré y luego volví a mi habitación. Cada persona es diferente. Aunque le pasara lo mismo que a mí, no significaba que tomaría la misma decisión. En cuanto a qué decisión tomaría, a mí tampoco me importaba. Los últimos 100 días pasaron muy rápido. Pronto después, llegó la hora del examen de admisión a la universidad. Después de varios días de exámenes y de salir de la sala, seguía sintiendo que era un sueño. Todos los días al despertar, temía que todo esto fuera solo un sueño antes de morir. Tenía muchas ganas de estudiar. Afortunadamente cumplí mi obsesión. Afortunadamente me cumplí. Todo esto no fue un sueño. Mientras esperaba la admisión, no me quedé de brazos cruzados. Salí y encontré un trabajo a tiempo parcial. Repartía volantes durante el día y trabajaba en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas por la noche. Después de estar así de ocupado durante casi un mes, salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. Pero no pude encontrar los resultados. Generalmente tengo que rellenar el vino.
En esta situación. O bien hubo un problema con el sistema de consulta de calificaciones. O bien significaba que mi calificación total estaba entre las 50 mejores de la provincia. Llamé a mi director para confirmarlo y me sentí aliviado. En menos de un día, el director me informó que la oficina de admisiones de la Universidad de Harvard había venido a buscarme. Pedí una excedencia. Volví a la escuela y me reuní con los profesores de la oficina de admisiones. Los observé constantemente mejorando los beneficios y el tratamiento. Al final, elegí la Universidad de Harvard. No se lo conté a mi familia. No los enseñé hasta que llegó mi notificación de admisión. Casualmente cuando la saqué de la Universidad de Harvard. Serafina llegó a casa del trabajo. Agarró el aviso de admisión y me miró con incredulidad. Es imposible. ¿Cómo es posible? No. Esto no debería estar bien. ¿Cómo pudiste ser admitida en Harvard? Aurora. ¿Hiciste trampa? Voy a denunciarte. Sonreí y le arrebaté la notificación de admisión de la mano. ¿Hacer trampa? Si fuera posible hacer trampa en el examen de admisión a la universidad. No lo haría. ¿Quién fue admitida en una universidad de penúltimo nivel? ¿Sería un fracaso aún mayor? Mi madre, a mi lado, miró a Serafina con desdén. Serafina. Tu hermana siempre ha tenido mejor rendimiento académico que tú. No es de extrañar que la admitieran en Harvard. ¿Verdad? Bater Aura. No te enorgullezcas demasiado. Es natural que te admitieran en Harvard. Oh. Nuestro Titán es aún mejor y más excelente. En el futuro. Titán definitivamente podrá ser admitido en Harvard y traerá gloria a nuestra familia Sterling. Titán resopló con desdén. No solo Harvard. Incluso puedo ser admitido en la Universidad de Cambridge en Estados Unidos. Es pan comido. Cuando mis padres se enteraron, estaban muy contentos y no paraban de elogiar a Titán. Inmediatamente dijeron que lo recompensarían. Pero en mi corazón, no pude evitar reírme. La Universidad de Cambridge ni siquiera está en Estados Unidos. Ni siquiera sabe algo tan básico. Ni hablar de Harvard. En mi vida anterior, Titán ni siquiera terminó la preparatoria y se fue corriendo a Lampa. Serafina resopló y chocó conmigo. Aurora, al dirigirse, cumplió mi obsesión. No seas tan orgullosa. ¿Y qué si te admitieran en Harvard? La matrícula debe ser muy alta. ¿Verdad? ¿Puedes pagarla? Mamá y papá. El costo de vida en Pekín es altísimo. ¿De dónde sacará nuestra familia tanto dinero para financiar los estudios de Aurora? Y va a estudiar 4 años. Mis padres se miraron un poco indecisos. Me giré y miré a Serafina. Ella estaba allí con las manos en los bolsillos. Mirándome triunfalmente. Lo sabía. No soportaba que yo volviera a ser mejor que ella. Así que quiso hundirme de nuevo en el abismo y dejar que me pudriera y apestara con ella. Por desgracia, la cabeza cumplió mi obsesión. Nunca me quedaría de brazos cruzados esperando mi fin. Curvé las comisuras de los labios y dije en voz baja, esto no es difícil. ¿De verdad? ¿No tienes trabajo y ganas dinero? ¿Serafina? Puedes trabajar en más empleos y ayudarme a ir a la universidad. ¿No te parece bien? Cuando mis padres oyeron esto, pensaron que tenía sentido. Así es, Serafina. En fin, el rumbo cumplió mi obsesión. Ya trabajas y ganas dinero. Puedes encontrar otro trabajo. En el futuro. Serás responsable de la matrícula de Aurora durante los próximos 4 años. Cuando Serafina escuchó esto, palideció de ira. Me miró fijamente con ferocidad. Como si quisiera estrangularme. La miré y sonreí discretamente. Acabo de hacerle la misma sugerencia que ella en mi vida anterior. Ya no lo soporta. No seas tan inflexible. ¿Qué te pasa? ¿Serafina? ¿No quieres? Serafina apretó los dientes y no dijo nada. Ni siquiera sabe cómo resistirse. ¿Qué cree que puede usar para vencerme?
Me daba pereza seguirles el juego. Saqué directamente de mi mochila el acuerdo que ya había escrito. Olvídalo. Como Serafina no quiere, no la obligaré. Quiero estudiar esta carrera. Al principio. Cuando nos pediste a Serafina o a mí que dejáramos la escuela, y que la otra siguiera estudiando. Se dijo claramente que quien continuara estudiando debería terminar la universidad. No intentes faltar a tu palabra. No te preocupes. No necesito que me cuides. Solicitaré ayuda por pobreza y también trabajaré a tiempo parcial durante las vacaciones. Pero tengo una condición. Firma este acuerdo y termina la relación. En el futuro, no tendré nada que ver con la familia Sterling. Cuando mi padre oyó esto, se puso furioso. Aurora. ¿Qué quieres decir? No dije que no te dejaría ir a Harvard. ¿Qué demonios quieres decir con romper la relación para obligarnos? Mi madre se enojó tanto que dio una palmada en la mesa, me señaló y maldijo. Aurora. ¿Te crees que ya eres mayor, verdad? Acabas de ser admitido en Harvard. ¿Por qué eres tan arrogante? ¿Estás tan ansioso por separarte de nosotros? ¿Qué? ¿Crees que te estamos avergonzando? ¿A una estudiante destacada? Sin mí. Ni siquiera sabrías dónde estarías ahora mismo. Mientras hablaba, se sentó directamente en el suelo y empezó a llorar. ¡Ay, ay! Mi vida es tan dura. Mi vida es muy dura. Si hubiera sabido que cuidaba de mis hijas en aquel entonces, te habría arrojado a la muerte. Ninguna de las dos es Sabori. ¿Sabes cuántas miradas frías he soportado? Tu abuela. Cuando vio que di a luz a 2 niñas. Incluso planeó arrojarlos a las montañas para que se las arreglaran solos. Si no fuera por mí, ¿dónde estarían hoy? Aurora. Eres simplemente desleal. Me froté las orejas y permanecí completamente impasible. Ya había escuchado esas palabras suficientes en mi vida anterior. Miré a Aurora en silencio. Ella retenía mi consentimiento y no dejaba de mirarlo. Sabía que debía de estar tentada. 11 sí, claro. Después de leer el acuerdo, corrió directamente a mi habitación. Saqué un bolígrafo y un bloc de tinta. Y los puse delante de nuestros padres. Mamá. Papá, no te desanimes. ¿Por qué sigues preocupándote por esta persona desagradecida? En fin. Me tienes. ¿No te hice una promesa por escrito? Sin duda te trataré bien en el futuro. Ella exhaló un suspiro apacible. Aurora no es nada sin la familia Sterling. Ya que quiere irse sola. Entonces déjala ir. Piénsalo. Si tengo que pagarle la matrícula de estos 4 años. ¿Y qué hay de Titán? Titán también necesita dinero para la escuela. ¿No está todo mi dinero reservado para que Titán lo gaste? Al principio, nuestros padres dudaban un poco. Pero en cuanto oyeron el nombre de Titán, tomaron la pluma sin dudarlo. Firmaron el acuerdo. Y dejaron sus huellas. Serafina tiene razón. Estábamos un poco confundidos y seguíamos pensando en quedarnos contigo. Un perdedor sin dinero. Va. Sal de aquí ahora mismo. Sonreí y acepté el acuerdo. Y luego le tomé una foto con el teléfono. No tienes que echarme. Me voy enseguida. Mi equipaje ya estaba empacado hace rato. Estaba esperando el aviso de admisión. Incluso para mi registro de domicilio. Ya había separado mi propio registro de domicilio del registro familiar con el libro de familia hace unos días. Si no fuera porque no podía cambiar mi nombre al mismo tiempo que separaba mi registro de domicilio. Tenía muchas ganas de cambiarme el nombre cuanto antes. Volví a mi habitación. Saqué la maleta. Y caminé hacia la sala. Los saludé con la mano. Adiós. Claro. El joven amo de la familia Sterling debería estar jugando con sus amigos. Entonces, por favor, despídete de él de mi parte. No te volveré a ver. Le sonreí y salí de casa sin mirar atrás. En cuanto bajé, Serafina me persiguió.
Me bloqueó el paso y me miró con desprecio. TSK, HSK. TSK, RSK habiendo cumplido mi obsesión. Aurora. Ni siquiera sé si elogiarte o regañarte. Probablemente solo sepas estudiar como un ratón de biblioteca todo el día. No quieres quedarte en una buena casa e insistir en salir solo. Estás loca. ¿A casa? Serafina. Si te gusta quedarte en esta familia que valora más a los hijos que a las hijas. Puedes quedarte solo. No quiero quedarme aquí ni un segundo más. Pero de verdad tengo que agradecerte. Si no fuera por tu ayuda, no me habría ido tan fácilmente. Ay, ay. Cierto. Ya son las vacaciones de verano. En lugar de preocuparse por mí. Más vale que te preocupes por tu generación rica, la segunda menos del círculo social de Pekín. Damien. Ahora que me he ido de casa. ¿Crees que la familia seguirá dispuesta a dejarte ir? Serafina se quedó atónita un momento. Y entonces se dio cuenta y me gritó furiosa a Aurora. ¿De verdad que conspiraste contra mí? ¿Lo hiciste a propósito? Solo quieres ir a Pekín a buscar a Damien cuanto antes. ¿Verdad? ¿No eres tan tacaña? Es mío. No puedes competir conmigo por él. Damien. ¿Acaso creía que todos eran como ella? ¿Con solo hombres en la mente? La aparté con desprecio. ¿Serafina? Ambos renacimos. Quién puede ganar y cómo ganar depende de nuestras propias habilidades. Si tienes la capacidad, puedes salir y hacerte un nombre por tu cuenta. 12. Usé el dinero que gané en mi trabajo de medio tiempo durante las vacaciones de verano para comprar directamente un boleto de avión a Pekín. Fui a la tienda de Magnolia. Casualmente conocí al jefe más tarde en mi vida anterior. En ese momento su tienda andaba escasa de personal. Así que conseguí trabajo y me quedé en la tienda. Igual que en mi vida anterior. No le gustó mi nombre y me llevó personalmente de vuelta a mi ciudad para acompañarme a cambiarme. Una vez más, cambié de Aurora a Eva. Después de pasar por todos los trámites, empecé a pensar en mi futuro. No me preocupaba demasiado la universidad. Harvard me eximió directamente del pago de la matrícula durante 4 años y además me ofreció una beca para estudiar en el extranjero. Ahora lo que necesitaba era pensar en cómo ganar dinero. Nunca les había mencionado a los miembros de la familia Sterling las becas de algunos concursos en los que participé durante mi época escolar. Había depositado todo ese dinero en mi propia tarjeta. Sumado al dinero que solía ahorrar y al que ganaba con trabajos a tiempo parcial durante las vacaciones de invierno y verano, la cantidad total superaba los 10.000 yuanes. Después de pensarlo mucho, usé el dinero para invertirlo. En mi vida anterior. Llegué a Pekín temprano en esa época y conocí a Magnolia. Me enseñó mucho, incluyendo el aspecto de la inversión. Esta vez. Confiando en la diferencia horaria. Los productos en los que invertí seguramente generarían pérdidas. Tan solo un semestre después de empezar la escuela, recuperé el capital y los intereses. Luego usé el dinero ganado para seguir invirtiendo. Acumulando poco a poco desde pequeñas cantidades hasta grandes. 13. Durante las vacaciones de invierno, después de terminar mi primer año, conocí a Serafina cerca de la escuela. En pleno invierno. Vestía un fino disfraz de conejita y estaba de pie en la entrada del bar, sonriendo y atendiendo a los clientes. Parecía otra cosa. No me preocupaba cómo había logrado escapar del control de la familia Sterling y venir a Pekín. Después de todo, las personas siempre se sienten inspiradas a demostrar su potencial cuando se encuentran en una situación desesperada. El hecho de que pudiera venir a Pekín también se consideró su capacidad. Caminé deliberadamente hasta la entrada del bar para que pudiera verme. En cuanto Serafina me vio, su sonrisa desapareció al instante. Fue reemplazada por desdén y burla. Hola Aurora, eres estudiante de Harvard. Aún así, vienes a un bar a divertirte. ¿Tienes siquiera el dinero? Este no es un lugar al que alguien tan pobre como tú pueda permitirse ir. No me dirás que Damien te invitó. ¿Puedes? Ya lo he preguntado. Damien no tiene a ninguna mujer a su lado ahora. Llevas tanto tiempo en Pekín.
Pero aún no has conseguido conquistarlo. Eres tan inútil. Solo espera. Pronto conoceré a Damien. Entonces serás tú quien se arrodille y me suplique. Sonreí suavemente y aplaudí por ella. Una persona tan segura merece ser aplaudida. No dije nada, simplemente me di la vuelta y me fui. Ella pensó que me dolieron sus palabras y siguió riéndose a carcajadas detrás de mí. Incluso gritó y maldijo. Dijo que yo era pobre. Ni me molesté en volver y abofetearla. Después de todo, no es fácil ganar dinero. No necesito ir al bar y pedir un montón de bebidas que ni siquiera me gustan solo para desquitarme. Sin que yo hiciera nada. Hay muchas cosas en Pekín que podrían perjudicarla. 14 después de más de una semana. De repente Serafina tomó la iniciativa de contactarme. Me insultó al otro lado del teléfono. Dijo que la había engañado. ¿Qué pasa? Conocí a Damien sin duda. Pero ¿por qué no me presta atención? ¿No debería haberse enamorado de mí a primera vista? Me quedé sin palabras. No entendía por qué. Después de tanto tiempo en la alta sociedad, seguía siendo tan ingenua. Cuando conocí a Damien en mi vida anterior. Ya era presidenta de un grupo cotizado. ¿Pero qué hay de ella? Mira lo que es ahora. Una conejita en un bar. Sin mencionar que Damien, que todavía era estudiante universitario, era rico. Joven, pero ignorante y generoso. Había demasiadas chicas jóvenes y hermosas a su alrededor que querían acostarse con él. Si ella quería destacar. Debía tener cualidades excepcionales, ¿verdad? Me dio pereza prestarle atención y le devolví la mirada con desprecio, Serafina. Piénsalo tú mismo. ¿Qué cualidades tienes para que Damien se encariñe contigo? ¿Es porque tienes mucho pecho pero no tienes cerebro? Entonces colgué el teléfono. Ella y Titán no eran la excepción. Ambos eran bebés gigantes. Pero por desgracia al haber cumplido, Serafina era una bebé enorme que su familia no quería. Ya no le presté atención a Serafina y seguí con mi vida. Después de casi medio año, mientras trabajaba en la tienda, vi por casualidad a Damien y a su amigo entrar. En su mano sostenía una correa de perro. En el otro extremo estaba Serafina. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión era un poco nerviosa, mezclada con mucho odio. La miré. Pero ella bajó la cabeza con miedo. Parecía que Damien la había estado torturando durante un tiempo. No me importó y saqué mi teléfono para felicitar a Serafina. La felicité por conseguir lo que quería y acercarse a la segunda generación regular menos del círculo social de Pekín que tanto anhelaba. Aunque ya no parecía un ser humano. Esto era todo lo que había pedido, ¿no? Después de que Damien y su amigo pidieron su comida, se sentaron a la mesa charlando y riendo. Y Serafina estaba tirada en el suelo como un perro. En ese momento oí al amigo de Damien preguntar por Serafina. Damien sonrió y pateó a Serafina. La domé hace poco. ¿Verdad que es obediente? Es muy obediente y hace todo lo que le digo. Vengan a jugar juntos este fin de semana. El cuerpo de Serafina en el suelo se puso rígido y no podía dejar de temblar. Pero no se atrevió a emitir ningún sonido. Magnolia los miró y me dio una palmadita. Oye, cortarme cumplió mi deseo. Esa chica se parece mucho a ti. Volví a mirar a Serafina y sonreí. Hay mucha gente que se parece en este mundo. No me sorprende. Magnolia asintió y no pudo evitar suspirar. O sea, ¿qué les pasa a estas jovencitas de hoy en día? ¿Por qué decidieron hacer esto? Siento que mi tienda ha sido ensuciada. No. Tengo que desinfectarlo bien después. Si no. Si trae algún virus o algo así y se lo transmite a otros clientes. No podré explicarlo. 15 Damien y el otro se quedaron en la tienda mucho tiempo. Pasó casi toda la tarde antes de que se levantaran y se fueran. Serafina se levantó del suelo en un estado lamentable. Mantuvo la cabeza gacha. Y seguía a Damien sin decir palabra. Después de eso nunca volví a ver a Damien ni a Serafina en la tienda. Después de graduarme de la universidad,
Usé el dinero de mi inversión para unirme a la tienda Magnolia como socia. Me preparo para expandir nuestro proyecto paso a paso, como en mi vida anterior. En cuanto a la familia Sterling, me contactaron en cuanto me gradué. Me dijeron por teléfono que fuera a casa rápido a dar clases particulares a su querido hijo. También me pidieron que les transfiriera todo el dinero que había ganado. Pregunté qué había pasado con Serafina. La madre de Serafina escupió una pelota al otro lado del teléfono y discutió. Esa desagradecida Serafina, la perdedora sin dinero, se fugó hace tiempo con un hombre asqueroso. No sabemos a dónde fue. Probablemente ya esté muerta. No podemos contactarla en absoluto. Como no podían molestar a Serafina, querían molestarme a mí. Colgué el teléfono directamente y les envié la versión electrónica del acuerdo anterior. La familia Sterling no quedó satisfecha. Me llamaron repetidamente para acosarme y me sometieron a un secuestro moral. Incluso vinieron específicamente una familia de 3 a la zona cercana a la escuela y armaron un escándalo delante de mí. Yo tampoco los complací. Llamé a la policía y les pedí que se los llevaran. Tras ser advertidos por la policía, se hicieron obedientes y abandonaron Pekín con el rabo entre las piernas. Pasaron algunos años más. Y el negocio entre Magnolia y yo iba viento en popa. Una vez cuando Magnolia y yo fuimos de viaje de negocios a un hotel para reunirnos con un cliente. Nos encontramos con Damien en el ascensor. Todavía sostenía a una mujer sexy y hermosa en sus brazos. Pero no era Serafina. Al principio no le presté mucha atención. Pero esa mujer sonrió y le dio una palmadita a Damien. Le preguntó, Damien. ¿Dónde está tu perra? ¿Por qué no la hemos visto en tanto tiempo? He perdido mucho dinero en el casino últimamente y estoy muy triste. Quiero desquitarme con ella. Pero no la trajiste contigo. Damien resopló y le dio una bofetada. Esa maldita perra. Lleva tantos años a mi lado y sigue sin obedecerme. De hecho, intentó robarme la tarjeta y el coche para escaparse. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego? Claro que me enteré. Estaba tan furioso que la golpeé y la maté. La tiré por la ventana del hotel. Magnolia y yo nos miramos y guardamos nuestros teléfonos en silencio en los bolsillos. Después de que Damien se fuera, llamamos a la policía. Le entregamos a la policía la grabación que acabábamos de grabar. Después de terminar todo, conduje solo hasta la playa y me quedé allí sentado toda la noche. Realmente no esperaba que Serafina estuviera muerta. Según su personalidad, quizás antes de morir. Todavía se sentía complaciente. Se preparaba para el siguiente renacimiento. Pero, ¿cómo puede alguien tener siempre suerte? La vida de cada uno es una decisión propia. Y ella también pagó el precio de su decisión. No sé si podrá renacer. Pero sí sé si fue en su vida anterior o en esta. Era una perdedora. No importaba cuántas veces renaciera. Le sería difícil triunfar. Fin. Después de que mi padre se casara con una mujer de familia adinerada. Mi madrastra. Una mujer adinerada. Me trató muy bien. Sin embargo, me equivoqué al creer las palabras difamatorias de mi mejor amiga y pensé que era una maquinadora y cruel. La razón por la que fue amable conmigo fue porque solo quería usar mi médula ósea para salvar a su hijo, que se estaba muriendo de enfermedad. No fue hasta que ocurrió el terremoto que estaba en una provincia vecina. Condujo toda la noche para encontrarme. Solo entonces me di cuenta de lo equivocado que estaba. Cuando volví a abrir los ojos, volví a la época anterior a todas las tragedias. Mi mejor amiga me tomaba de la mano y hablaba mal de mi madrastra. Sonreí y le advertí que si seguía diciendo tonterías, le partiría la boca. Un heno. ¿Has oído que el padre de nuestra Aura se casó con una mujer adinerada? Será una jovencita de ahora en adelante. ¿Por qué no vas a congraciarte con ella? TSK. No hay nada que congraciarte. Su padre puede parecer una buena persona. Pero, dicho con palabras duras, solo se está vendiendo. Esa mujer adinerada también tiene un hijo. ¿Es posible que su padre le sirva al mayor y la venda al joven? Tiene sentido.
En cuanto entré al aula, oí a mis compañeros hablar de mí y de mi padre sin prestarme atención. Su despreocupación estaba llena de malicia. Todo era desprecio y burla hacia mí y mi padre. Mi mejor amiga, Lilith, que caminaba conmigo, me miró con inquietud y habló en voz baja. Parecía que me estaba consolando. Pero en realidad estaba echando leña al fuego. Aura, muerta hasta la sesión de cine. No me importa lo que digan. Pero es un poco. Es vergonzoso que tu padre se casara con alguien de la familia para ascender socialmente. Las adolescentes son naturalmente sensibles y desconfiadas. En mi vida anterior. Al oír sus palabras monté en cólera en el acto. Tomé un banco. Y lesionó gravemente a todos estos malditos niños. Los enviaron al hospital. Mi madrastra. La mujer adinerada gastó una gran suma de dinero para apaciguarlos. Y sus padres estuvieron dispuestos a resolver el asunto en privado. Me libra del castigo de recibir un demérito. Sin embargo, en lugar de estar agradecido. Yo, instigado por Lilith, los odiaba cada vez más. Alejé la felicidad que estaba a mi alcance y rechacé las constantes mentiras y provocaciones como salvación. Si todavía me dejaran llevar por la nariz, no tendría ninguna esperanza. En esta vida. Ante sus mismas palabras le dije insinuando, cállate si no puedes hablar bien. Luego suspiró levemente. Ignorando su expresión de asombro, entré al aula y le di una patada a un escritorio. Los chicos que estaban sentados juntos charlando se dispersaron de inmediato como pájaros y bestias. Y entonces se giró y me miró furiosa a Aurora. ¿Estás loca? Estoy muy enferma. Tengo una enfermedad mental. Entonces no es ilegal matarte a golpes, ¿verdad? Después de decir eso, tomé la escoba del rincón de limpieza y corrí hacia ellos. No se debe tolerar a quienes difunden rumores a la ligera. Pero esta vez fui más astuto y les di con todo. Los hice aullar de dolor. Lo cual alivió mi ira. Y al mismo tiempo, no los dejé lisiados. Después de dar una vuelta, sudaba por todas partes y me sentía renovado y extremadamente feliz. Miré a las pocas personas agachadas en la esquina. Abrazándose la cabeza y gimiendo. Les advertí que si los oigo difundir rumores a mis espaldas otra vez, no será tan simple como una paliza. Después de lidiar con esos sinvergüenzas, me moría de ganas de ir a la villa de la familia Vivian. Aunque en el fondo tenía muchas ganas. Cuando abrí la puerta de la villa, me sentí nervioso al acercarme a casa. Hoy era el día en que mi padre y mi madrastra recibieron su certificado de matrimonio. Había personajes de la doble felicidad pegados por toda la sala. Y globos atados, dándole un aire cálido y festivo. Y la persona que más extrañaba y por la que más culpa sentía estaba sentada en el sofá, charlando con mi padre. Debería ser que mi madrastra le había enseñado mi foto a la criada. El sirviente con mirada penetrante notó mi presencia y sorprendido, dijo, señora. Señor. La señorita ha vuelto. Las dos personas que estaban charlando se detuvieron y voltearon a mirarme. Mi padre. Vestía traje. Se veía guapo y elegante. Se puso de pie. Rodeó a la hermosa dama con el brazo y me la presentó a mí o a Aura. Ella es la tía Vivian. Ya la conoces. De ahora en adelante. Ella será tu madre. Mi madrastra tenía más de 40 años, pero aún conservaba su encanto. Aunque era invencible en el mundo de los negocios. En ese momento Aurora parecía un poco inquieta. Hola. Mi padre me instó a saludarla. Pero me quedé mirándola en silencio un buen rato. Mi madrastra pensó que no me gustaba y movió la mano torpemente, olvídalo. La próxima vez. Pero en este momento. La llamé mamá con voz clara y fuerte. Luego me arrojé a sus brazos y la abracé con fuerza. Sentí su calor. En mi vida anterior creí en las palabras de Lilla y pensé que mi madrastra me trataba con segundas intenciones. Quería usar mi médula ósea para salvar a su hijo, que se estaba muriendo de enfermedad. No fue hasta el terremoto de Suchang que mi mejor amigo me abandonó. Era cojo. Y huyó. Sin embargo, mi madrastra, que está en una provincia vecina,
Condujo toda la noche para encontrarme. Ella y los bomberos me sacaron de las ruinas con las manos desnudas. Dicen que la verdadera amistad se revela en tiempos de adversidad. Solo entonces me di cuenta de lo terriblemente equivocado que estaba. Había creído erróneamente las palabras difamatorias de los demás. Entonces, cegado por la avaricia, y sin poder distinguir entre el bien y el mal, había trastocado por completo a mi familia, que originalmente era feliz y completa. No había paz. Mi madrastra se sobresaltó por mi repentino entusiasmo y se sintió un poco perdida. Miró a mi padre y dijo: Lucius. Esto. Mi padre también frunció el ceño: Aurora. Sé que es un golpe muy duro para ti que me haya casado de repente. No tienes que hacerlo. No. Levanté la cabeza de los brazos de mi madrastra. Me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos. Sonreí con sinceridad, feliz de pensar que por fin yo también tengo una madre. Pero seguían sin creerme del todo. Durante la comida observaban constantemente mi expresión y prestaban atención a mis emociones. La primera cena familiar transcurrió así, con cada uno pensando de forma diferente. 3 teniendo una segunda oportunidad. Solo quiero tener una buena vida con mi madrastra. Así que no quiero perder ni un minuto. Después de lavarme, abracé mi querida almohada y toqué la puerta de mi madrastra. Abrió y se quedó un poco atónita al verme. Entonces sonrió y dijo: Aurora. ¿Qué pasa? Levanté la vista. Mi madrastra debía de haberse bañado. En ese momento, llevaba un camisón camisala de seda índigo, que dejaba al descubierto su esbelto cuello. La clavícula era sinuosa, pero no prominente. Era tan hermosa. La sorpresa brilló en mis ojos. Y tragué saliva inconscientemente. ¿Aurora? Me miraba con sus ojos tiernos. Tarde me di cuenta de que había sido grosero. De repente mis mejillas se pusieron rojas. Y entré corriendo. Luego tímidamente me escondí bajo la colcha y dije con torpeza: Mamá. Quiero dormir contigo esta noche, querida esposa. Tu querido esposo llegó antes de que pudiera decir dormir. Mi maldito padre. Con la camisa abierta. Mostrando sus abdominales. Vino con coqueteo. Al verme escondida bajo la colcha, solo con la cabeza al descubierto, soltó un grito como el de un cerdo degollado. Pensé: ¡ay, no! Estaba tan concentrada en construir una relación con mi madrastra que olvidé que hoy era su noche de bodas con mi padre. Por un momento me sentí tremendamente avergonzada. Y mis dedos de los pies se encogieron bajo la colcha. Sin embargo, seguí estirando el cuello y dije con seguridad que quería dormir con mamá. Mi padre se negó rotundamente. Es mi esposa. Como no pudimos llegar a un acuerdo. Ambos nos giramos para mirar a mi madrastra y preguntamos al unísono: ¿a quién eliges? Al segundo siguiente, con un portazo, mi madrastra cerró la puerta con cuidado y le gritó a mi padre. ¿Quién estaba afuera de la puerta lloriqueando por su esposa? Claro que es mi preciosa hija. En medio de la noche me acurruqué en los brazos de mi madrastra. Olía la suave fragancia de su gel de ducha. Y murmuraba: qué bien se siente tener una madre. Mi madrastra no dijo nada. Me dio 2 palmaditas suaves en la espalda para indicarme que me durmiera. Claro que sí. Dormir bien resuelve 1000 problemas. Después de esa noche, la relación entre mi madrastra y yo dio un salto cualitativo. Me propuso un gran banquete. Invitar a celebridades de todos los ámbitos. Y reconocer públicamente mi identidad. Esto fue algo que no ocurrió en mi vida anterior. Pensé con alegría que si me acuesto con ella unas cuantas veces más, podría ascender a una mujercita adinerada con decenas de millones. Lilith. A quien ignoré por un día. Vino sin ningún decoro. Cuando me vio hojeando el catálogo de vestidos de noche. Soltó un grito y empezó a lavarme el cerebro otra vez. Te dije que tu madrastra tiene malas intenciones. Te está preparando un banquete. Seguro que quiere que otros te elijan. Luego te usará para una alianza matrimonial y obtener beneficios. Al fin y al cabo, no tiene hija. Hice una pausa mientras pasaba las páginas del libro. Alf Minus levantó la vista y la miró con picardía.
¿Preguntas si eres el vientre de mi madre? ¿También conoces sus pensamientos? Lilith no esperaba que la refutara. Se quedó atónita por un momento. Luego su rostro se puso rojo de ira. Y ella replicó, solo te lo recuerdo amablemente. Si tu madrastra te obliga a casarte, entonces no habrá ninguna posibilidad para ti y Damien. ¿Damien? Casi me olvido de este tipo. Mi madre biológica murió al darme a luz. Mi padre trabajaba fuera de casa todo el año para ganarse la vida. A mi abuela no le caía bien. Así que me crió mi abuela materna. Aunque me dio todo su amor. Mi infancia y juventud fueron extremadamente sombrías. La gente solía decir que eras un gafe. Que mataste a tu propia madre. Ahora tu padre tampoco te quiere. Ni siquiera en su lecho de muerte. Por parte de mi abuela dicen eso cuando tienes madrastra. También tienes un padrastro. Después de que me vaya, solo quedará su aura. ¿Qué hará mi pobre querida? Así que me resistí al nuevo matrimonio de mi padre. Y por eso no pude distinguir el bien del mal cuando Lilith sembró la discordia. Y Damien era el dios masculino del que estuve enamorada en mi vida anterior. Una vez lo consideré el único rayo de luz en mi oscura vida. No me atreví a confesarle mi amor y solo pude admirarlo en silencio en mi corazón. Hasta que mi padre se casó con una mujer de la familia Vivian. De repente se dignó a hacerse amigo mío. Lo único que se reveló sin querer fueron insultos contra mi madrastra y su hijo Julián. Enfrentar a la persona que me gustaba y a la que me resistía. Mi corazón, naturalmente, tenía un sesgo. Pero luego descubrí que Damien y Julian eran primos. Quería usarme para deshacerse de Julián y así heredar todo y quedarse con las propiedades de mi madrastra. Que Dios me tenga compasión. Y renací. Así que además de compensar a mi madrastra, también debo ayudarla a proteger a Julián. 5 Pronto. Llegó el día del banquete. Mi madrastra me tomó del brazo con cariño y caminó entre los invitados. Me presentó a los demás. Me llamaba su hija. Su tono era cariñoso y natural. Sin darles la más mínima oportunidad a los demás de menospreciarme. En ese momento Lilith apareció de repente y saludó cortésmente a Auntie. ¿Me prestas a Aurora un rato? Lilith finge muy bien. Dice cosas distintas a cada persona. En este momento. Su apariencia elegante y generosa le ganó fácilmente el favor de mi madrastra. Mi madrastra le preguntó, ¿eres amiga de Aurora? Sí, no cumplí mi obsesión. Lo soy. Lilith ladeó la cabeza y mostró una dulce sonrisa. Al oír esto, a mi madrastra le gustó aún más. Me dio una palmadita en el hombro y me dijo, ve a jugar con tu hermanita. No te molestaré. Después de decir eso, se mezcló con la multitud. Mi madrastra era elegante y noble. A pesar de la multitud de hombres y mujeres guapos, seguía captando mi atención con facilidad. Me quedé mirando su espalda un buen rato. La imagen que surgió en mi mente fue la de Secheng en mi vida anterior. Después de un terremoto. La ciudad quedó en ruinas. Bajo la lluvia torrencial, agarró la mano del rescatista y lloró roncamente, mi hija sigue dentro. Salva a mi hija. Mientras mis pensamientos divagaban, Lilith ya me había arrastrado a una habitación privada y vacía. Le pregunté por qué me trajiste. Lilith dijo misteriosamente, te estoy dando un gran regalo. Seguro que te gustará. Mira hacia allá en cuanto terminó de hablar. Damien, jaja. Llevaba un frac. De repente apareció y caminó hacia mí con una sonrisa. Me llamó dulcemente Aurora. Su entrada fue igual que en mi vida anterior. En aquel entonces pensé que era como un inmortal que descendía al mundo mortal. Ahora, sin el filtro. Es tan insignificante. Lo miré con calma. Quizás mi reacción fue distinta a la que esperaban. Lilith, un poco decepcionada, preguntó confundida, Aurora, ¿no te emocionas o te emocionas al ver aparecer a tu dios masculino? Había tanta reflexión en los ojos de Lilith que casi se desbordaban. Me sentí molesto y no quería involucrarme con ellos. Les pregunté directamente, ¿qué demonios quieres hacer? Mi mamá me espera para volver.
6 en cuanto terminé de preguntar. Damien de repente. Como si estuviera loco. Se acercó rápidamente. Me tomó de la mano. Y dijo a Aurora. ¿Por qué no me dijiste antes que te gustaba? Si hubiera sabido que estábamos enamorados, no te habría dejado cargar con tantos agravios sola. ¿Enamorados? Me reí. En mi vida anterior, cuando estaba en su apogeo, casi siempre en su apogeo, le escribí una carta de amor por instigación de Lilith. En el momento en que lo envié, me arrepentí y quise colarme en su clase para recuperarlo cuando no había nadie. Pero no esperaba encontrarme con Damien y sus amigos volviendo de jugar al baloncesto. Damien tiró accidentalmente el sobre de color claro en la puerta del escritorio mientras jugaba con sus amigos. Al ver el contenido, se la lanzó con indiferencia a sus amigos. La pasaron. Leyeron el contenido de la carta de amor en voz alta. Y la comentaron. Con razón es la primera en humanidades. Su escritura es realmente buena. Estos poemas de amor amargos son realmente inolvidables. Por su sinceridad. Damien. Debería simplemente aceptarlo. Después de decir eso, se echaron a reír. En el oído, menos una risa burlona y penetrante. Damien rompió fríamente el papel de carta y se burló, en realidad es un sapo intentando comerse un cisne. ¿Cómo iba a gustarme? Solo era una chica salvaje con padre pero sin madre. Desde entonces dejé de creer en Damien y me di cuenta de que solo era un sinvergüenza con apariencia de gentileza. Pero Lilith no lo sabía y a menudo se burlaba de mí por ello en privado. De hecho, cuando me instigó a escribir la carta de amor, también tenía la intención de verme hacer el ridículo. Pero ahora, todo esto ya no importa. Retiré mis pensamientos y le pregunté. Mi respuesta, que no seguía la rutina, dejó a Damien atónito por un momento. Pronto que un suspiro bajo. Tenía una mirada extraña y me dio un frasco de medicina. Dijo que Julián tenía la costumbre de tomar leche antes de acostarse todas las noches. Ponle una de estas pastillas en la leche. Dentro de poco podré reemplazarlo como nuevo heredero de la familia Didion. En ese momento te protegeré y no permitiré que sufras más agravios. Al oír esto, no pude evitar reír. Realmente no sé si soy tonta o él lo es. Dejó al descubierto sus ambiciones tan abiertamente delante de mí. Jugué con la botella de porcelana y dije que sí con naturalidad. Pero antes de eso, quizás tengas que ir a la comisaría primero. ¿Qué? Damien se quedó atónito. 7 clics. Al instante siguiente la puerta cerrada del salón se abrió desde afuera. Un joven con una camisa larga color nieve apareció en la puerta. Sus rasgos eran delicados y su temperamento afable. Como un joven noble heredero de la República de China, salido de un libro. Ese era Julián. El único hijo de mi madrastra. Corrí hacia él. Puso cara de obediencia. Lo tomó del brazo y señaló a Damien. Diciendo hermano. Me instigó a hacerte daño. Al oír mi queja. Damien estaba conmocionado y ansioso, hermano. No escuches sus tonterías. ¿Cómo podría hacerte daño? Julián tenía el rostro inexpresivo. Mostró su celular, que aún estaba en llamada, y dijo con tono bajo, lo escuché todo. Guarda lo que tengas que decir para la policía. En un instante. El rostro de Damien palideció por completo, hermano. Intentó usar su fina relación fraternal para enfadar a Julián. Pero Julián no escuchó su explicación en absoluto. Él dirigió a algunos de los guardaespaldas y mandó esposar a Damien a la comisaría. Después, Julián tosió 3 veces con cada paso y estaba a punto de regresar al hospital. Aceleré el paso para alcanzarlo, hermano. Tras tantos años atormentado por la enfermedad, Julián ya menospreciaba la vida y la muerte. Aunque escuchó con sus propios oídos que su hermano de sangre negativa quería matarlo, no reaccionó demasiado. Recordando todo lo sucedido en su vida anterior, lo miró ahora, quien parecía no tener consideración por la vida ni por la muerte. La culpa en mi corazón volvió a brotar y me atormentó. En la vida anterior, no sé qué instrucciones recibió Lilith de Damien. Vino a sonar la discordia entre mi madrastra, yo y los demás para poder usarme.
Aurora. No te dejes engañar por las balas recubiertas de azúcar de tu madrastra. Solo quiere usar tu médula ósea para salvar a su hijo moribundo. De lo contrario, ¿por qué sería amable contigo sin motivo? Después de escuchar esto, me quedé muy sorprendido y corrí a casa para interrogar a mi padre. Tras un momento de silencio, mi padre decidió ser honesto conmigo. Sí, pensé eso. Al escuchar su propia confesión, me sentí triste y conmocionada. Como resultado, ignoré que él hubiera tenido ese pensamiento y ciegamente le impuse la imagen de villana a mi madrastra. Le grité, «¿Estás soñando?». En un ataque de ira, le dije muchas malas palabras. Incluso la ataqué con el dolor de que su hijo estuviera condenado a una vida corta. Mi padre no aguantó más y, furioso, me reprendió, «Ya basta». Aurora. ¿Quién te enseñó a hablarles así a tus mayores? Solo te importa tu propio bienestar y no te importa la vida de los demás. Desde niña. Las veces que mi padre apareció ante mí en un año se contaban con los dedos de una mano. Cuando mi abuela estaba gravemente enferma y hospitalizada. Estaba indefenso y asustado por dentro. Temblando, levanté el teléfono fijo para llamarlo, «Papá. Vuelve pronto. Mi abuela va a morir». Tenía la plena esperanza de que regresara pronto y apoyara mi deteriorado pilar de la vida. Pero lo que esperaba era que regresara con otra mujer joven y hermosa. Dijo Aurora. Esta es mi novia. También será mi esposa en el futuro. ¿Tu madre? ¿Esposa? ¿Madre? No lo sabía. Solo sabía que se llevarían a mi padre. Cuando estaba a punto de perder a mi abuela, mi padre ya no era solo mío. Parecía que así era en mi corta adolescencia. Nunca había habido nadie que me apoyara sin reservas. Que me defendiera, que no cumpliera mi obsesión. Y que me protegiera. Nunca supe lo que se sentía ser favorecida. Así que cuando mi padre habló para defender a mi madrastra, los agravios y la ira acumulados en mi corazón estallaron como un torrente. Irresistible. Tuvimos una pelea apasionada. En su punto más intenso. Julián apareció en silla de ruedas. Nos interrumpió sin expresión alguna, «No necesito que nadie me salve. Ahora mismo». Mantenía la misma expresión de su vida anterior y me preguntó con calma, «¿Qué pasa? Hermano. ¿Es necesario enviar esto a una institución profesional para que lo analicen?». Abrí la mano y revelé la pequeña botella de porcelana en la palma. En cuanto entré en la habitación privada, vi a Damien. Sabía que no se le ocurriría nada bueno. Así que marqué el número de Julián con antelación. Y grabé la llamada. Si se detecta que este medicamento es una sustancia mortal, junto con la grabación de la llamada, se convertirá en prueba ante el tribunal para determinar que Damien intentó asesinarlo. Una vez que se establezca la acusación, a Damien le espera la cárcel. 9 años después. Salió el resultado de la prueba de drogas. Después de que mi madrastra recibiera el informe, simplemente lo miró, lo dobló y lo guardó en su bolso. No dijo nada. Pero me di cuenta de que estaba muy enfadada. Nadie podía tener un fósforo y que su propio sobrino estaba conspirando para hacerle daño a su propio hijo. Apreté los labios. Caminé hacia adelante en silencio. Y tomé la mano ligeramente temblorosa de mi madrastra. Ella lo sintió. Me miró. Soltó un largo suspiro con fuerza. Y me esbozó una sonrisa, «Vamos a casa». Inesperadamente. Atenderíamos a invitados inesperados en casa. Los padres de Damien, los hermanos mayores de mi madrastra, Minus y Minuslav, obviamente llevaban mucho tiempo esperando en la villa. Cuando nos vieron regresar, le dijeron a mi madrastra, furiosos, que llamara a la comisaría inmediatamente y pidiera que liberaran a Damien. De lo contrario, será muy feo si las cosas se salen de control. Mi madrastra, furiosa, dijo que Damien intentó hacerle daño a mi hijo. ¿Crees que puedo dejarlo pasar, como si nada hubiera pasado? Es imposible. No soy tan amable y desinteresado. El padre de Damien dijo que todo fue un malentendido. Damien es tan amable y desinteresado. ¿Cómo pudo hacerle daño a su propio hermano? Entonces, ¿qué es esto?
Mi madrastra se puso furiosa y le arrojó el informe directamente. La familia Vivian era originalmente una familia común y corriente de clase media. Solo después de que mi madrastra se casara con el padre de Julian, apenas llegaron a la cima, dependiendo de la familia Julian. Tras la muerte del padre de Julián, mi madrastra heredó todas sus propiedades. Los abuelos de Julián dijeron que no nos oponíamos a que te volvieras a casar. Pero la propiedad de la familia Julián solo puede pertenecer a Julián. Sin dudarlo. Mi madrastra realizó una escrituración de la propiedad. Tan pronto como Julián alcanzara la mayoría de edad, heredaría este dinero. Pero por desgracia, afortunadamente el cielo. Cuando Julián tenía 9 años, le diagnosticaron leucemia crónica. Desde entonces, sus padres le habían enseñado a Damien que hay que ser dulce, pero no aturdido, y convencer a tu tía. Cuando Julián muera, todo lo que tiene te pertenecerá. Pero esperaron y esperaron. Y Julián no murió. Viendo que Julián estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad, su plan estaba a punto de fracasar. Finalmente se pusieron ansiosos. En la vida anterior. Aunque les guardaba rencor a mi madrastra y a mi padre. Cuando supe del propósito de Damien, no ayudé al malhechor. En cambio, decidí decirle la verdad con rodeos. Al principio mi madrastra no lo creyó. Tras encargar una investigación y confirmar las malas intenciones de la familia Vivian, llevó a los criminales ante la justicia con determinación, a pesar de ser sus familiares. 10 en ese momento. Al ver que el asunto estaba expuesto, el padre de Damien empezó a desviar la atención y me señaló, diciendo: hermana. Debe ser una treta de padre e hija. Te dije que no deberías haberte casado con Lucius. Es un gigoló que depende de las mujeres. Y nació en el campo. ¿No es un típico hombre fénix? No. Mira. Este padre y su hija han trastocado nuestra buena familia. Estaba tan furiosa por la desvergüenza del padre de Damien que me reí. ¿Era apropiado que difamara a mi padre de esa manera? Mi padre había sido un amo de casa que dependía de mi madrastra de principio a fin. ¿Mantenerse discreto y esperar el momento oportuno para apoderarse de propiedades? Él no tenía ese tipo de intrigas. ¿No era bueno simplemente relajarse y disfrutar de la vida? Al ver que decía cada vez más atrocidades, no pude soportarlo más. Salté de detrás de mi madrastra y le repliqué: tío. Eres como Zubajie. Tras ser derrotado, culpas a los demás. Eres como una ráfaga de agua que acude al dios de la ciudad para quejarse primero cuando eres tú el que está equivocado. Admiro mucho tu dureza, tan dura como una muralla. Distorsionas el blanco y lo erróneo, y confundes lo negro con lo blanco. Parece que todos tienen la culpa menos tú. Y tú eres el más inocente. ¿Verdad? Eres como un escarabajo pelotero con máscara. ¡Qué descarado! Me devané los sesos y solté todos los insultos, hasta convertirlos en un dicho alegórico espartano que aprendí durante mis 9 años menos de educación obligatoria. Le di una bofetada tan fuerte al padre de Damien que pareció avergonzado y no supo cómo replicar. Tardó un buen rato en articular una frase. ¿Cómo te enseñó tu maestro? No sabes nada de respetar a los mayores ni de amar a los jóvenes. ¿De verdad eres un anciano? Sonreí levemente. Creo que eres como un pollo con una túnica grande y un perro con sombrero, una bestia con ropa humana. Al final, mi madrastra no pudo evitar soltar una carcajada. Me tocó la cabeza con admiración. Al mirar al padre de Damien, cuyo rostro estaba sonrojado de vergüenza, su mirada se volvió fría. ¿Lo viste? Es una verdad que hasta mi hija entiende. No finjas más. Ahora. Inmediatamente. Fuera de mi casa. Tras decir eso, los echaron a la fuerza de la villa. Aunque el padre de Julián llevaba muerto más de 10 años, sus abuelos seguían vivos y su influencia seguía presente. Mi madrastra les presentó las pruebas directamente. Con la operación, a Damien finalmente lo esposaron. Sus padres no se reconciliaron y se inventaron muchas cosas de la nada, intentando arruinar la reputación de mi madrastra en línea. Por desgracia, se dirigen a Felbey. Mi padre no les dio esta oportunidad.
Al amparo de la noche encontró a unos hombres que los ataron y los llevaron a un lugar desierto, donde les dieron una buena paliza. Luego les quitó la ropa y los pantalones y los arrojó al desierto. El titular de las noticias de ese día trataba sobre dos personas rebeldes y locas que corrían desnudas por la carretera. Desde entonces se hicieron completamente famosas. No se atrevieron a quedarse en la ciudad y regresaron al campo en desgracia. Al hablar de este asunto, mi padre tenía una expresión de orgullo en el rostro cuando yo trabajaba afuera. No gané mucho dinero. Pero conocí a muchos vándalos y sinvergüenzas. Hoy voy a la sesión de Felbey. Por fin me sirvieron. ¿Qué te parece? Esposa. ¿Te sientes mejor ahora? Miró a mi madrastra. Le guiñó un ojo. Tenía una expresión en la cara como si pidiera un elogio. Mi madrastra no tuvo más remedio que meterle un muslo en la boca. Comer no te hace callar. Dices tantas tonterías. Aunque parecía disgustada, sus ojos y cejas estaban llenos de una sonrisa. Tenía un tazón en la mano. Tenía la boca llena de arroz. Sonreí y reí. El arroz casi se me sale de la boca. Tenía tanto miedo que cerré la boca rápidamente. Entonces giré la vista y vi la Artemisa en el Windesol. Me sentí un poco sentimental sin motivo alguno. Era el festival del bote del dragón. Durante un festival así, se suponía que las familias debían estar felices y comer zonzi. Julián estaba solo en el hospital recibiendo tratamiento. Su estado se había deteriorado. Poco después del festival del bote dragón, el examen final llegó a las 11. Después de terminar la última asignatura del examen, mi padre me recogió en coche y me llevó a casa. Metió mi equipaje en el maletero. Miró hacia el dormitorio. Y dijo tímidamente, «Oa. Estarás en el último año de preparatoria en segundo y medio año. ¿Quieres vivir en casa? Papá te preparará la sopa nutritiva de los 10 tesoros todos los días». Cuando dijo esto, su tono era cauteloso y sosegado. Durante la última década, más o menos. Mi padre se había perdido demasiado de mi vida. También se sentía culpable y quería compensarlo. Pero en la vida anterior, nunca le di una oportunidad. Fue solo durante el terremoto que me di cuenta de su profunda culpa y me fui. En ese momento, las personas que sobrevivieron y fueron rescatadas del terremoto fueron alojadas temporalmente en terreno abierto. Poco a poco se instalaban tiendas de campaña por todas partes. En mis oídos se oían los llantos de la gente, ya fuera de alegría por haber sobrevivido al desastre o de tristeza por la pérdida de sus seres queridos. Cuando quedé atrapado, mi padre organizó rápidamente un equipo de rescate civil y corrió a Suchen. Cuando me vio, quien había sido rescatado con éxito y estaba en brazos de mi madrastra. Sus ojos se pusieron rojos. «Qué bien que estés bien. Qué bien que estés bien». Aunque dijo esto, no pudo evitar secarse las lágrimas que le brotaban de las comisuras de los ojos. Al momento siguiente, él, que había sido fuerte y sin voluntad toda su vida, se acuclilló en el suelo. Hundió el rostro entre las rodillas. Y rompió a llorar. Era como un niño. Después de llorar, mi padre y los miembros del equipo de rescate se lanzaron rápidamente de nuevo a las labores de socorro. Me quedé atónita y aún sumida en la conmoción al presenciar el llanto y los lamentos de mi padre. Tu padre te quiere mucho, de verdad. Solo que hay cosas que no sabe decir. Bajo el viento gélido y penetrante, mi madrastra me arropó con su chaqueta de plumas. Su voz dulce y dulce me contó la historia de cómo ella y mi padre se conocieron y se enamoraron. Mi padre era inteligente. Pero no se le daba bien estudiar. Abandonó la escuela pronto y vagó por varias fábricas. Trabajaba como obrero. Pero en realidad era un sinvergüenza. Siempre se mostraba poco entusiasta en su trabajo. A menudo renunciaba después de trabajar solo 3 o 5 días. Mis abuelos estaban tan ansiosos y enojados por esto que a menudo lo perseguían por todo el pueblo con una escoba. En ese momento a alguien se le ocurrió una mala idea. Se dice que hay que formar una familia antes de empezar una carrera. Una vez que un hombre tiene esposa e hijos, naturalmente se volverá sensato. Mis abuelos pensaron que tenía sentido.
Así que, con la ayuda de un casamentero, le consiguieron una esposa. Esa persona era mi madre biológica, a quien nunca había conocido. Después de eso, la persona que lo perseguía por toda la calle se convirtió en mi madre. Mi padre era un auténtico imbécil. Mi madre estaba tan enfadada con él que lloró muchas veces y quiso divorciarse. Pero la mentalidad de la gente en los 90 aún era relativamente tradicional. Siempre le aconsejaban a mi madre que tuviera paciencia, que los esposos deberían llevarse bien y adaptarse mejor. Con el paso del tiempo, todo saldrá bien. Así que aguantó y aguantó. Y entonces nací yo. Después de que mi madre se embarazó, el sentido de responsabilidad rebelde de mi padre finalmente despertó. Encontró un trabajo digno y se disponía a trabajar sin descanso para ganar dinero para mi leche en polvo. Desafortunadamente la dirección fue muy débil. Esa estabilidad no duró mucho y se rompió debido a mi nacimiento. Mi madre murió durante el parto cuando me dio a luz. Por eso mis abuelos creían que era un desastre. Le prometieron a mi padre que me cuidarían bien en la superficie. Pero en secreto me arrojaron a la montaña, esperando que me llevaran los perros salvajes. Mi padre estaba tan ansioso que se le formaron ampollas por toda la boca. Cuando casi se desesperaba y pensaba en la muerte, finalmente me encontró en un arbusto escondido. Después de traerme a casa, mis abuelos seguían regañándome y convenciéndolo de que era una maldición. Ya que lo tiraste, déjalo. Mamá te buscará una nueva esposa más tarde. Puedes tener tantos hijos como quieras. Y mamá los cuidará por ti. Desde entonces, mi padre ya no se atrevía a dejar que me tocaran. Me llevó de vuelta a su habitación alquilada. Aprendió a ser padre y madre él solo y me crió con rudeza hasta que cumplí 3 o 4 años. Pobre. Tan pobre. Una niña joven y llena de vitalidad. A menudo me sentaba en cuclillas junto a la carretera con las nalgas al descubierto. Jugaba con barro con esos niños traviesos. No tenía ninguna conciencia de género. Finalmente se dio cuenta de que esto no podía seguir así. Me dejó al cuidado de mi abuela. Se echó la mochila al hombro. Y se fue a trabajar a una provincia extranjera. A los 13 años, cuando llegó por primera vez a Shenzhen, no conocía el lugar ni a la gente. Mi padre tenía los bolsillos más limpios que la cara. En los momentos más difíciles, construyó un hogar bajo el pilar del puente y vivió junto a personas sin hogar. El alimento básico diario eran bollos al vapor con verduras encurtidas. Pero incluso en circunstancias tan difíciles, podía enviar dinero a casa puntualmente todos los meses. Recordando mi infancia en un pueblo pequeño. Aparte de que otros niños se burlaban de mí por no tener padres y mis abuelos me regañaban por ser un pequeño alborotador, nunca me había tratado mal en lo material. Como dice el dicho, cuando la mala suerte de alguien llega al extremo, es hora de un cambio de fortuna. Mi padre finalmente conoció al primer amor de su vida el año que cumplió 28 años. Para ganar dinero, tenía 2 trabajos diarios. Durante el día, cargaba ladrillos en la obra. Y por la noche, trabajaba en un bar. Usaba su atractivo para atraer clientes. Una mujer adinerada que acababa de romper con su amante lo vio atractivo y le dio 10.000. Y enseguida le pedí que fuera a casa con ella y bebiera con ella. Tras dudarlo mucho, mi padre apretó los dientes y aceptó. Regresó a la villa con la mujer adinerada. Bebió con ella toda la noche. Y la escuchó regañar a su exnovio toda la noche. Al día siguiente, cuando el dueño de la casa regresó y lo vio, pensó que era un gigoló contratado por la mujer adinerada. El dueño no quería tocar a la mujer adinerada. Así que descargó toda su ira en mi padre. Ordenó a los guardaespaldas que le dieran una buena paliza a mi padre y luego a él, que estaba completamente morado. A la calle. Pero esa noche, cuando en realidad no pasó nada. La gentileza y consideración de mi padre hacían que la mujer adinerada no se cansara de él. A menudo suspiraba en su círculo de hermanas: tenemos dinero y tiempo libre. Pero siempre falta alguien que sepa cuidarnos. Después de oírlo tantas veces, a mi madrastra le costaba no recordarlo. En aquel entonces, su esposo había fallecido hacía muchos años.
A su hijo le acababan de diagnosticar leucemia. Y ella estaba ocupada con los asuntos de la empresa. Todo tipo de presiones la agobiaban como montañas. Le dificultaban respirar. Mi madrastra. Como guiado por el destino. Encontré a mi padre. Estaba en la ruina, pero seguía siendo guapo. Era el más guapo de los hombres que no hacían mudanzas. Mi madrastra lo esperaba a que saliera del trabajo. Lo miraba cubierto de polvo. Le dio una toallita húmeda y le dijo que parara durante el trabajo de parto. Haz trabajo físico por mí. Yo te apoyaré. Cuando mi padre vio a mi madrastra usar una marca famosa, aún tenía miedo de lo que había pasado la última vez y, instintivamente, preguntó con cautela, ¿tiene su nombre? Está muerto. Mi madrastra dijo. Solo entonces asintió y asintió. Después de todo, es una tontería no ganar dinero cuando hay una oportunidad. 14. Después de que me cuidaran, mi padre aprendió rápido y pronto se adaptó al rol. Pidió consejos sobre cómo ser un buen amante. Trabajaba duro en la cama y no tenía ningún problema fuera de ella. Se atenía al principio de las 3 narices, no preguntar demasiado ni hablar demasiado. Y sin entrometerse demasiado. Permaneció con éxito al lado de mi madrastra durante 8 años. Y con el tiempo ambos desarrollaron sentimientos el uno por el otro. Con el consentimiento de Julián, mi padre se convirtió en un miembro formal de la familia y oficialmente en alguien que dependía de mi madrastra. Por amar a una persona. Uno ama todo lo relacionado con esa persona. Y porque ambos comprendían lo que significa ser padre o madre soltero /diagonal. Mi madrastra también me tenía mucho cariño. La hija de la que mi padre hablaba a menudo. En los últimos años había muchos vestidos preciosos y horquillas preciosas que ella seleccionó con cuidado y envió a su ciudad natal. Sin embargo, debido a una serie de coincidencias, nuestra familia no tuvo una vida feliz. Porque me negué a donar médula ósea. Julián seguía sufriendo en el hospital, esperando una nueva médula ósea compatible. Cuando volvimos a hablar de este asunto, no había rastro de resentimiento en el tono de mi madrastra. En cambio, me abrazó fuerte en silencio y me dijo, te entiendo desde tu perspectiva. Es cierto que tu padre y yo lo hemos pasado mal. Pero también es cierto que has sufrido mucho y has soportado muchos agravios desde niño. Si no quieres, no te obligaré moralmente. Esa noche tuvimos una charla de corazón a corazón. Y todos los agravios y las pruebas de distanciamiento desaparecieron sin dejar rastro. Por primera vez en mi vida, sentí el amor de una madre. Resultó que siempre me habían tolerado y favorecido. Pero me di cuenta demasiado tarde. Aunque era el invierno más frío y el viento azotaba, mi corazón se sentía extremadamente cálido y reconfortado. Recuperé la consciencia tras los recuerdos de mi vida anterior y me encontré con la mirada oscura de mi padre. Me decidí y dije, papá, quiero donar mi médula ósea a mi hermano. Mi padre se sorprendió, Aurora. ¿Tú? Dije que hablaba en serio. El estado de Julián se estaba deteriorando. Pero encontrar una médula ósea compatible no fue fácil. Después de tantos años buscándola, ni siquiera los familiares de ambos lados funcionaron. Solo yo era compatible al 100%. Mi padre también consideraba a Julian como su propio hijo. Al escuchar esto, estaba tan emocionado que el coche derrapó y giró hacia el hospital. Les dio la buena noticia. Pero mi madrastra y Julián no estaban tan contentos como me imaginaba. Ambos me miraron con expresión seria. Mi madrastra guardó silencio. Julián dijo que no hacía falta. Pensó que actuaba con la intención de ganar. O quizás tomé esta decisión por algún tipo de mentalidad de complacer. Julián era una persona meticulosa que podía leer a través de las mentes de la gente. Desafortunadamente se dirigió tan descaradamente. Esta vez calculó mal. Fue una decisión que tomé tras considerarlo detenidamente durante vidas. Me agaché frente a la silla de ruedas. Le agarré las manos frías. Y le dije, hermano. No tenemos parentesco consanguíneo. Pero nuestra médula ósea es perfectamente compatible. ¿Qué significa esto? Significa que nacimos para ser hermanos. Fue solo que lo arruiné en mi vida anterior.
Afortunadamente me encaminé tan profundamente. Dios fue misericordioso y me dio la oportunidad de enmendarlo en esta vida. En esta vida, no quiero perderme a una madre tan buena ni a un hermano tan bueno. 16 años después de que el médico me revisara y confirmara que estaba bien. Empecé a prepararme activamente. Tenía 3 comidas regulares y una rutina diaria regular. Me aseguré de mantener mi salud física y mental en todo momento. La condición de Julián también mejoró y se estabilizó gracias al cuidadoso tratamiento médico. El médico fijó la fecha para la operación. En ese momento el examen de admisión a la universidad también entraba en una etapa crucial. Como también estaba en mi último año de preparatoria en mi vida anterior, dominaba a la perfección todo este conocimiento. Pensaba en Julián. No tenía intención de repasar. Así que simplemente solicité estudiar en casa y me mudé al hospital lo antes posible. Un día, mientras empacaba mis cosas, Lilith, con quien no había tenido contacto en mucho tiempo, vino a hacer acto de presencia otra vez. Aurora, ¿de verdad vas a donarle médula ósea a ese corto de miras de Julián? Hice una pausa mientras guardaba los libros. Levantó la vista y la miró fríamente. Y la regañó con frialdad como Pangil León llorando por Budalang Menis, con su rostro amable pero su corazón venenoso. Como un escarabajo pelotero bostezando y lleno de malas palabras. Si sigues diciendo tonterías, te destrozaré la boca. Lilith se cayó a regañadientes y me miró con algo de miedo. No era de los que aguantan todo pasivamente. Estaba acostumbrado a resolver los problemas a puñetazos. Pero después de renacer, me volví más sensato y pude distinguir entre el bien y el mal. Ya no me dejaría llevar por las narices. Lilith no pudo quedarse callada mucho tiempo. Se acercó de nuevo y me conversó. Me preguntó, ¿quieres salir a jugar con nosotros? Planeamos ir a Suchang. Suchang. Lo recordé en mi vida anterior. Lilith también me invitó a salir en ese momento. En ese momento, mi relación con mi madrastra y las demás era tan tensa que no quería quedarme en ese lugar sofocante. Así que simplemente acepté. Pensé que el viaje a Suchang sería una salida divertida entre amigas. Inesperadamente no se cumplió mi sueño. Usó la excusa de acompañarme de viaje para relajarse y fue a ver en persona a su novio virtual. El supuesto viaje con menos personas se convirtió en uno con -3. Estaba furioso por su engaño y discutí con ella. En un ataque de ira, Lilith me empujó. Tomó mi dinero y se fue del hotel con su novio. Fue esa noche cuando ocurrió el terremoto. Me torcí el tobillo y no tuve tiempo de escapar. Así que me escondí en el baño con lo poco de agua y comida que me quedaba. Vi cómo la casa se derrumbaba y me encontré atrapado en un hueco estrecho. Justo cuando pensaba que estaba condenado, mi madrastra me contactó por teléfono satelital. Dijo que su Aurae. No tengas miedo. Mamá está aquí. En ese momento, al escuchar la voz de alguien conocido, mi corazón inquieto se calmó. Ahora, Lilith iba a visitar el viejo lugar otra vez. De alguna manera, se me ocurrió una idea perversa. La miré y le dije que no iba. Entonces Lilith mostró una expresión de decepción. Cambié de tema, pero puedo patrocinarte. ¿En serio? Los ojos de Lilith se iluminaron de sorpresa. Claro. Somos buenas amigas. Para demostrarle mi sinceridad, le transferí 1000 yuanes en el acto. Los aceptó. Y su rostro cruel de repente se suavizó un poco. Dijo su Aura. Eres tan amable. No me hice amigo tuyo en vano. No dije nada más, solo te dije que te lo pasaras bien. Solo espero que sigas vivo cuando regreses. Mirando su alegre espalda. Añadí este aroma y asébeli en mi corazón. 5 de la mañana, 19 de diciembre. El presentador informó con rostro solemne a las 11:59 del 18 de diciembre que un terremoto de magnitud 6.2 se produjo en el condado de JFS An, Ningxia. Suchang. En esta vida. ¿Por qué no fui de viaje a Suchang? Evité el terremoto. Y mi madrastra y mi padre también estaban en el hospital con Julián.
después de que mi madrastra viera las noticias. Le dijo a mi padre, déjame el hospital. Yo organizaré donaciones y suministros. Mi padre seguía siendo muy confiable y nunca le puso trabas a mi madrastra. Dijo, adelante. Te prometo que volverás y verás a tus hijos, que están tan animados. Antes de que me llevaran al quirófano. Eché un último vistazo hacia donde estaba Julián y oré en silencio, hermano. Cuando despiertes será un nuevo comienzo. Todos estaremos a salvo. Nos reuniremos con nuestros seres queridos y nos reencontraremos con ellos. Menos el final menos.